Muy bien. Y dicho esto, hoy es la continuación, ¿sí? Hoy es el paciente que dejó la pala y salió del agujero, ¿sí? El otro día fue el paciente que entró, o sea, la pala, que dejó la excavadora, lo he escrito mal, que dejó la excavadora y salió del agujero. Digo que es un caso real, voy a contar un caso real de hace muchos años, y es un caso dedicado a una amiga, ¿vale? Obviamente no voy a desvelar su nombre, pero espero que estés ahí, espero que estés viendo este directo, o bueno, aunque lo veas en diferido, porque quiero terminar de contarte lo que ayer no pude contarte, ¿de acuerdo? Bien, el paciente que dejó la excavadora y salió del agujero, un caso real de hace mucho tiempo. Cuando me he puesto a preparar este vídeo, he recordado esta creatividad que vi hace un buen tiempo y que en su momento me gustó mucho y que, como seguramente muchos no alcancéis a leer por sí, el tamaño de los móviles y tal, os pongo aquí lo que dice la creatividad. Veis que es como un buen pozo, un buen agujero, hay un señor abajo cavando y pone: lo primero que hay que hacer para salir del pozo es dejar de cavar. Bueno, viene muy al hilo de lo que digo en el otro vídeo, pero quizás haya mucha gente que no lo viera, así que entenderás ya un poquito de qué va, cuál es el concepto este de cavar, de la pala, de la excavadora y demás, ¿vale? Aunque, insisto, te recomiendo ver el vídeo del otro día. Vale, esta historia habla de, vamos a llamarle Manolo, tampoco obviamente voy a desvelar el nombre de esta persona. Manolo vino a mi consulta hace muchos años, quién sabe si 15, si 12, vino con un dolor lumbar bastante importante, un dolor lumbar bastante incapacitante, un dolor lumbar constante, diario, que le impedía prácticamente todas las actividades cotidianas y normales de la vida. Un dolor que se prolongaba desde hacía casi 2 años, eran 18 meses, porque estaba a punto de terminarse el plazo máximo que hay para estar de baja por una misma causa. No le iban a dar ni muchísimo menos una incapacidad, porque no tenía una coartada radiológica, que al final es lo que hace falta, ¿sí? Una coartada radiológica para poder solicitar esa invalidez y que haya una justificación en la que sostenerse, ¿sí? Lo que sí es que le dolía, y doy fe, y que nadie piense en ningún momento lo contrario, y lo mismo te digo a ti, ¿sí?, de lo que estuvimos hablando ayer, que nadie piense que niego que a este chico le doliera. Le dolía y le dolía y le dolía todo lo que él decía que le dolía, ni más ni menos. Todos sus dolores eran ciertos. Que quede claro que nunca jamás diré lo contrario de nadie, ¿de acuerdo? Porque el dolor es lo que uno vive. ¿Vale? Cuando vino a mi consulta y empezamos a trabajar, él, todo su discurso, todo caminaba y circulaba en torno a su dolor, a su problema. Me contó todos los fisioterapeutas, osteópatas, médicos de todo tipo, traumatólogos que le habían hecho infiltraciones, esto, lo otro, había estado en osteópatas de otros países, se había gastado una cantidad ingente de dinero, de tiempo, ¿sí? Había visitado todo tipo de personas y terapias para intentar solucionar su problema. Es curioso, él obviamente podría decir: yo hago todo lo que puedo, estoy poniendo todo de mi mano. ¿Cómo que no pongo todo de mi mano para solucionar esto? Si yo me he gastado todo este dinero, no paro de hacer ejercicios y cosas, todo lo que me dicen, todas las pautas que me dan, todas, hasta la última las hago. Yo todo. Si nadie pudiera decir que no hacía todo lo que podía, que no había puesto toda la carne en el asador. La carne, cuando menos, más claramente visible,
¿sí? Y sin embargo, todas estas cosas, todas sus resonancias, que decían que tenía una protusión discal, sí, cercana a una hernia, y había un traumatólogo, por supuesto, siempre hay un traumatólogo dispuesto a operarte, siempre, solo tienes que buscar lo suficiente para encontrar un traumatólogo dispuesto a operarte, siempre lo encontrarás, ¿vale? Y de hecho, él estaba barajando entrar en quirófano, sí, con una protusión que era un poco más grande, parecía un poco una hernia, que no tenía además ni siquiera, era una buena coartada, ¿vale? Porque ni siquiera es una buena coartada para su sintomatología, porque si lo fuera, aún, pero es que ni siquiera lo era, ¿vale? Entonces, todas estas cosas, todo eso que él estaba haciendo, realmente, lejos de ayudarle a salir del agujero, todo eso, curiosamente, estaba participando en cavar, cavar, cavar y profundizar, porque había construido una cantidad de mentiras en su cerebro con lo que le había dicho uno y el otro y todas las cosas, todas esas teorías, hipótesis de por qué le dolía, todo eso lo tenía en la cabeza, tenía una especie de, ¿sí?, de losa conceptual, él ya tenía todo por qué era y por qué no era, ¿sí? ya él tenía su propia hipótesis y casi, ¿sí?, era una sentencia más que una hipótesis, ¿sí? Entonces, pese a que él estaba haciendo muchas cosas, lejos de ayudarle a salir, todo lo contrario, le estaban ayudando a profundizar y a profundizar, porque además, sobre todo y especialmente, le alejaban de mirar a la verdad, le alejaban de mirar a su verdad. Toda esa ingente energía económica, de atención y de tiempo dedicada a... ¿sí?, le alejaban de mirar, de enfrentarse a la verdad. Para empezar, en su caso, le alejaban de... Voy a continuar apoyándome en esta imagen. Le alejaban de, y son cosas que me fue contando a lo largo de las sesiones, que tampoco fueron muchas. Yo intentaba sacarle del tema del rollo, de su espalda, e intentaba conocer cosas sobre él, sobre su vida, ¿sí?, sobre en qué contexto sucedía todo eso. ¿Sí? Entonces me contó que tenía una criatura, no sé cuánto tiempo, un añito. Sí, claro. La criatura tenía algo menos que su dolor de espalda. Tenía unos meses menos que su dolor de espalda. Y él no podía cuidar de su criatura, no podía cogerla en brazos, no podía llevarla en brazos, no podía cogerla del suelo, él no podía hacerse cargo de su criatura porque le dolía la espalda muchísimo, cada vez que hacía cualquier cosa luego le dolía mucho más, luego todo era mucho peor. También en esas sesiones me cuenta que esa criatura la había tenido porque había recibido de alguna manera una presión, ultimátum, sí, su mujer le había puesto un poquito entre la espada y la pared para tener a esa criatura. Me lo contó así, sí, un día sin más. Me contó también que en aquel tiempo, cuando empezó más o menos con la espalda, le habían, porque me contó dónde trabajaba, era una muy buena empresa, un trabajo con un poco de esfuerzo, pero tampoco mucho, y entonces le habían propuesto en aquella época ser jefe de equipo, ¿sí?, estar por encima de un grupo de personas, es decir, ascender, ¿vale? Y me contó que eso a él que le pesaba muchísimo, y ya veremos que luego por ahí andan las claves. Y también me contó que solía ir con frecuencia los fines de semana a una casa de pueblo de veraneo y ahí tenía un grupo de amigos con los que solía hacer deporte, ¿de acuerdo? Y era algo que le encantaba y que tampoco podía hacer y que echaba muchísimo de menos. Ya ni siquiera iba a ese pueblo de veraneo. Entonces, con todas estas cosas que me va contando, sumado a mi intuición, a que ya voy viendo en él, en su carácter, en su puntualidad extrema, la forma de vestir, la forma de hablar, y todas esas cosas que me va contando, voy dándome cuenta que esta persona es muy, muy, muy responsable. Podríamos decir, bueno, hoy puedo decir
absolutamente, que este chico era un hiperresponsable. Era tan responsable que las responsabilidades le pesaban un horror. De hecho, una de las cosas que me hizo pensar en esto es que también había tenido un proceso cervical anterior, que también le había costado mucho curar y que, joder, pues es que también tuvo relación con una historia laboral donde también hubo ahí algunas dificultades y tal. Me empezó a hacer sospechar de que en esta hiperresponsabilidad pudiera estar la causa y el problema de sus dolores. Y entonces le propuse lo siguiente. Le dije, vas a ir a trabajar. No, pero estás loco, ¿cómo voy a ir a trabajar? Pero si es que no puedo, si a la mínima que hago un esfuerzo me duele, no puedo ir a trabajar, eso es imposible. Le dije, vas a ir a trabajar, confía en mí, vamos a hacer esta prueba, vas a ir a trabajar, pero vas a ir a trabajar y vas a ir con dos condiciones. Vas a ponerle a tu jefe, a la dirección de tu empresa, era una empresa grande, una empresa muy moderna, una empresa que yo entendí que podían aceptar esta propuesta que él iba a hacer, porque no es una propuesta habitual, ¿sí? Entonces, la propuesta era, él iba a volver a trabajar con dos condiciones. Una, renunciaba de momento y hasta nueva orden al puesto de jefe de equipo. Dos, podía marcharse cuando quisiera. Para mí era muy importante que tuviera la válvula de salida, ¿sí? Que no fuera allí sintiendo que se estaba metiendo en la boca del lobo, ¿sí? Que tuviera esa válvula de salida. Como era una empresa moderna, razonable, ¿sí? le permitieron empezar a trabajar con esa condición, que es absolutamente anormal, porque si él coge el alta médica, ¿sí? y va a trabajar, fue a trabajar a la semana siguiente, a la siguiente consulta, cuando llega y le preguntó, ¿qué tal, Manolo? Su respuesta fue, pues no me duele. He estado trabajando y no me duele. Y le preguntó, ¿y en casa? Y es que esa es la cosa, que es que cuando voy a casa sí me duele. Yo ya un poco empecé a trabajarle, empecé a ayudarle a entender cosas, y en esa misma sesión le propuse que el fin de semana se fuera a su pueblo y se fuera solo, que se fuera al pueblo y se fuera solo. Y así lo hizo. A la siguiente sesión, que resultó ser la última, volvió y me dijo que había estado en el pueblo, que había jugado con sus amigos, había hecho deporte con sus amigos, que no le había dolido la espalda, que se había dado cuenta de dónde estaba el problema, que él no había sido capaz, bueno, ni siquiera, todavía no se había dado cuenta. Me dijo que había abandonado a su mujer y a su hijo y había abandonado definitivamente su ascenso a jefe de equipo. Y que no tenía ningún dolor, que se le había pasado absolutamente la sintomatología. Y era una sintomatología absolutamente cierta, en absoluto inventada, y que además tenía una cierta justificación en una rectificación lumbar, esos discos estaban sufriendo, ¿sí? Es decir, en un momento dado el dolor se inició seguramente de una forma más, ¿sí? Con una causa, ¿sí? Fue él el que cogió ese dolor y dijo, este dolor me sirve, no lo hizo conscientemente, obviamente, es un proceso inconsciente. ¿Para qué le sirvió el dolor? Para no asumir la hiperresponsabilidad aplastante de ser padre y la hiperresponsabilidad, no tan aplastante, pero también de ser jefe de equipo en una empresa tan importante como aquella, ¿sí? El dolor de espalda era la excusa perfecta para no hacerse responsable de ninguna de las dos cosas. Se convirtió porque la hiperresponsabilidad y la irresponsabilidad se dan de la mano,
¿Conocéis esa idea de que los extremos se tocan? ¿Sí? De que cuando uno llega con mucho frío a casa y se da una ducha fría, entra en calor. ¿Sí? Los extremos se tocan. Cuando uno llega al extremo de la responsabilidad y ya no se puede ser más responsable, en el siguiente pasito se convierte en un gran irresponsable. Exactamente lo que le pasó a este chico. ¿Sí? Esa irresponsabilidad le permitía no cargar con esa responsabilidad con la que no podía. ¿Sí? Volví a verle, pero volví a verle meses después por un problemilla en el cuello, nada, una cosita, que en una sesión se le quitó, no, sin más. Me contó que había vuelto a casa y que había cogido el puesto de jefe de equipo, pero que lo había hecho desde otro lugar. Lo que había aprendido es a quitarse el exceso de responsabilidad, a hacerse sanamente responsable de su hijo y a hacerse sanamente responsable de ese ascenso. En ese momento pudo, ¿sí? Necesitó irresponsabilizarse del todo, es decir, asumir abiertamente que no quería, no podía cargar con esa responsabilidad, y solo entonces, cuando se dio ese permiso de irse de casa, no estoy animando a nadie a nada, pero cuando se dio ese permiso, cuando por fin se dio ese permiso, entonces pudo volver a su casa, que igual lo que hubiera decidido es no volver, pero decidió volver porque realmente quería hacerse responsable de ese hijo, realmente creía en esa relación, realmente quería estar allí, ¿sí? Y realmente quería aquel puesto de trabajo y aquel ascenso. Pero fue entonces y solo entonces cuando pudo volver, fue solo entonces cuando los dolores desaparecieron, y desaparecieron de forma definitiva, ¿sí? Y me ha salido un vídeo corto, pero bueno, mira, lo voy a cerrar, sí, para eso tenía esta diapositiva, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia esencial? La diferencia esencial entre el Manolo del inicio, el Manolo que estaba metido en su agujero, y el Manolo que sale del agujero. El primero está mirando al oscuro, está mirando a la muerte, está mirando al agujero, está mirando abajo, está mirando hacia abajo, ¿sí? Para no tener que mirar hacia la vida, hacia su vida, ¿sí? El segundo está mirando a la vida. Cuando uno mira la vida, ya no necesita mirar hacia abajo. Es que los agujeros nos vienen muy bien, es que nos vienen muy bien. Son muy útiles para no tener que mirar de lleno y de pleno, ¿sí? No mirar así un poquito, uy, lo que tengo por ahí, no, mirarlo de lleno y de pleno, mirarlo con toda su profundidad y con todas sus consecuencias, mirarlo con toda la honestidad que uno tiene que mirar su vida, su realidad, su ser, sus verdaderos deseos, su congruencia con lo que está haciendo, ¿sí? Solo cuando uno se alinea con eso, y no tiene que ser un alineamiento perfecto, ¿sí? Pero solo cuando uno se alinea con esas cosas que están de alguna manera causando su patología, su enfermedad o su dolencia, solo en ese momento la dolencia ya no es necesaria, no tiene sentido. Y entonces, cuando uno está en ese alineamiento, ¿sí? Da igual, todo es posible, pero la capacidad del cuerpo de que algo que esté muy gastado, muy destruido, muy herniado, muy roto, que deje de doler, que alcance un punto de homeostasis, de equilibrio, es brutal, brutal. Un cuerpo alineado y un cuerpo de un ser mirando a la vida tiene una capacidad inmensa de adaptarse a lo que sea prácticamente, inmensa, ¿sí? Dicho esto, esta es una historia real, pero es una historia como muy bonita, muy nítida, es una salida del agujero, ¡bum!, de golpe, de un disparo, o sea, hay un insight, una conciencia tan grande, tan clara y tan directa que la salida del agujero es muy rápida, ni muchísimo menos, por desgracia, ni muchísimo menos. Las salidas de los agujeros
son así, ni muchísimo menos uno deja la excavadora tan rápido, ¡pam!, en un segundo, ¿sí? Este chico casi, cuando se fue a trabajar, esa mañana que fue a trabajar y no le dolía, su cerebro tenía que estar haciendo, ¡buah! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Sí? ¿Qué está pasando aquí? No estaba loco, ¿eh? No estaba loco, ni se inventaba nada. Este juego, de alguna manera, lo jugamos todos. No de formas tan claras, tan nítidas y tan flagrantes, pero todos jugamos a estos juegos, todos nos metemos en pequeños círculos viciosos, medianos círculos viciosos o grandes círculos viciosos por no mirar a la vida, por no afrontar y mirar a la cara esas cosas que nos cuestan, ese paso que tenemos que dar, esa vuelta de tuerca que tenemos que dar, dejar de eso que estamos haciendo, empezar a eso que sabemos que está ahí para ser hecho. Esas cosas son las que provocan las patologías, las grandes, las medianas y las pequeñas. Y cuando son pequeñas, muchas veces esos cambios en el ser suceden solos, suceden casi sin darnos cuenta, suceden sin tener una noción, una conciencia de qué he hecho, qué ha cambiado, ¿sí? Sencillamente salgo del dolor, estaba ahí 20 días y salgo, pero ese dolor, esos 20 días que de repente me ha cogido aquí, no han sucedido porque sí, tienen que ver con algo que estabas viviendo, tienen que ver con una sumatoria de factores, porque no, puede ser una suma de 8, ¿sí? ¿Vale? Además, que esas han hecho que coma tal y que sí, Júpiter con Saturno, pero sí, siempre hay unas causas a las que hay que dar salida y que tienen que cambiar, insisto, consciente y voluntariamente, o cambiar inconscientemente. Cualquier persona que haya tenido un problema mínimamente crónico, que se haya alargado, que haya estado en un agujero, y que haya salido del agujero, que tenga una perspectiva para mirar desde atrás, fue hace 3 años, hace 5 años, hace 8 años, me pasó hace 15, cuando miras hacia atrás, siempre se ve mucho más fácil y mucho más claro quién era aquel que estaba en el agujero. Ah, es que claro, es que fíjate cómo estaba, es que fíjate lo que me pasaba, es que en aquella época. Entonces, desde la perspectiva, ¿sí?, hayas hecho un cambio consciente o no, explora, haz ese ejercicio, mira hacia atrás, recuerda a aquella persona que estaba en aquel agujero, recuerda qué le pasaba, y recuerda sobre todo quién eres hoy y quién era aquel, qué ha cambiado, aquello que te hizo aprender, qué sacaste de aquello, porque seguro, seas más o menos consciente, seguro que hubo un cambio, hubo un movimiento dentro de ti. Además te diría, si eres consciente de ese movimiento, mejor, menos boletos de volver a caer en eso, en algo similar o en algo de su familia, ¿sí? Cuanta más conciencia de uno mismo, cuanta más conciencia de las dificultades, cuanta más conciencia de esas cosas que están ahí por ser hechas, esos cambios que están por hacerse, cambios dentro, no tienen por qué ser cambios en la vida, cambios dentro para empezar, ¿sí? Cuando uno es consciente de eso, la probabilidad de que le asalten grandes problemas en el cuerpo y que caigan grandes pozos o que coja excavadoras para cavar es mucho menor, muchas menos probabilidades, muchas menos, ¿sí? Es la conciencia la que nos previene, es la conciencia la que nos saca de esos círculos viciosos, de esos agujeros. Y dicho esto, creo que más o menos tengo cubierto el tema del que quería hablar hoy. Espero, amiga mía, que te sirva. Ya sabes que vamos a hablar estos días o sí, en cuanto podamos, pero espero que esto que te he contado a ti y que he contado a todos te sirva, y espero si cualquiera de vosotros que estáis ahí, los que lo veáis mañana o el año que viene, si estás en un pozo, un agujero negro, primero mírate el vídeo del otro día para entender más nítidamente cómo es que uno va cavando y y cómo es que le dan esas llaves de la excavadora y demás, porque tienes un papel muy importante en esto, tú tienes un papel muy importante, tú.
tú. Ayer me decía esta amiga, no, porque es que ahora me quieren poner un implante con unas corrientes TENS, son analgésicas, tal, ¿tú qué me recomiendas? Solo es un escalón más hacia abajo, solo es un escalón más hacia el pozo, no es otra dirección más que seguir profundizando, ya, sí, y lo siguiente será, y luego morfina, y luego, sí, cada vez además intentar matar al mensajero, que te está diciendo, esto, cuanto más matas al mensajero, más va a gritar porque quiere que le escuches y quiere que le escuches. Sí, hay veces que podemos echarle un buen camión de tierra encima y se calla durante un tiempo, volverá, y si no consigue volver se convertirá en un tumor, ¿vale? Así que conciencia, mirar, buscarse, y buscarse, honestidad con uno mismo, valentía y arrojo para mirar donde duele, esas son las verdaderas recetas. Y todo esto con ayuda, con acompañamiento de buenos profesionales o buenas personas que nos ayuden en este camino de mirar hacia adentro, que nos pongan bonitos espejos donde reconocernos, donde dolorosamente reconocernos. Solo el espejo de un buen amigo, de un buen profesional en quien confío, solo voy a permitir que me dañe ese buen espejo, que cuando digo que me dañe es que me haga ver algo muy doloroso para este chico, asumir que llevaba 1 año y 8 meses jugando este juego consigo mismo, ¿sí? Fue doloroso, tuvo que ser doloroso, fue muy valiente, él fue muy valiente de hacer este cambio, de asumir esto, de estar dispuesto a mirar a esta verdad a la cara. Es muy valiente, hay que ser muy valiente para mirarse realmente a uno mismo. Y eso es todo, una vez terminado el tema, como todos los miércoles, vamos a mirar un poquito qué se cuenta por aquí.